Todos, bien, vamos a comenzar con el sermón de hoy. Ubiquémonos, por favor, nuevamente todos en sus Biblias, eh, en el libro de Romanos capítulo 2, del versículo 1 al 5 del que leímos hace un momento. Bien, bueno, es tan necesario, amigos y hermanos en la fe que están conectados, es tan necesario predicar el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio del arrepentimiento, el Evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque solamente en Él encontramos la salvación, que para muchos lo pueden encontrar bajo sus propios medios y no es así. Anteriormente, antes de comenzar pues con estos cultos, con con estas reuniones cristianas, yo tenía también un pensamiento un poco egoísta, se podría decir, porque mientras yo esté bien, no hay problema. Los demás que se pierdan, se podría decir, porque a veces uno pensamos por nosotros mismos. Uno lee la Biblia y dice, bueno, yo ya leo la Biblia, el Señor me dice qué es lo que tengo que hacer y bueno, lo hago. Yo me tengo que portar bien, yo tengo que arrepentirme y no importa si los demás lo hacen o no, con tal que yo esté bien. Un síntoma del egoísmo, ¿no? De querer solamente nosotros ser salvos sin importar los demás, sabiendo aún que en el cielo muchas moradas hay, como dijo el Señor Jesucristo, hay moradas hasta para todas las personas desde el inicio de la creación, hay moradas suficientes. El problema es que no todos quieren ir a esas moradas porque se dejan guiar de sus propios pensamientos, ¿bien? Y eso pues no debería de ocupar nuestra mente esas ideas vanas. Como dijo un pastor, Sugel Michelin, hoy en día el Evangelio no está valorado como debería de ser. Para algunos el Evangelio es un estilo moral de las personas, o muchos también dicen la Biblia fue creado para que las personas tengan miedo de no portarse mal y se porten moralmente. No es así. Lo toman a la Biblia como un libro cualquiera, como un libro solamente, únicamente de moral, para que las personas no cometan delitos, frenen su vida, frenen sus cosas, sin darse en cuenta las maravillas que encontramos en la Biblia, que es la palabra del Señor. Ahí está todo, ¿no? Para algunos el Evangelio es solamente un estilo de vida de lo cual nos puede llevar a un estándar moral alto, ¿no? Aprobado para la sociedad. Tal vez algunos dicen sí, tal vez aprobado para con Dios. Y sin embargo, ellos, los que así juzgan, digamos, la palabra del Señor, piensan que ellos no lo necesitan, ¿no? Que la palabra de Dios, que el Evangelio de Jesucristo es solamente para ciertos sectores de las personas, para las personas ellos que pecan, que tienen pecados gravísimos. A ellos sí es necesario, dicen la palabra del Señor. A nosotros no, nosotros somos buenos, nos portamos bien. No te preocupes por nosotros. Anda a los delincuentes, a los asesinos, a los drogadictos, a las prostitutas, anda a esos borrachos, a esos pecadores tienes que ir a predicar el Evangelio. A nosotros no te preocupes. Yo soy una mansa paloma. Por mí no te preocupes. Yo estoy bien en mi vida. No mato, no robo, no me llevo mal con las personas. O sea, irónicamente, lo que es bueno para todos, según algunos, no lo necesitan, ¿no? Es como que hacer una campaña médica e irse a los lugares donde están las personas sanas. No, o sea, aquí no vengas porque nosotros somos sanos, anda a los enfermos, ¿bien? Así lo toman el Evangelio, como que es algo para un cierto sector, para las personas
netamente pecadoras. No lo necesitamos todos, así es lo que dicen, pero ciertamente, amigos y hermanos, el Evangelio lo necesitamos todos, es para todos y lo necesitamos todos netamente. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, conforme a esta carta del apóstol Pablo dirigida a los romanos, en la cual se dirige de esta manera. Me leyó hace un momento mi hermano y dice, Romanos capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, o sea, no tienes excusa, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. En esta carta, Pablo estaba como que batallando con esa personita que todos tenemos en nuestro interior, con la quien a veces nos ponemos a conversar. No sé si les ha pasado. Por ejemplo, en mi caso, tengo a un Alcibiades dentro de mí con quien platico. No, quiero hacer esto, ¿qué te parece? No sé, tantas cosas que nos, que nos pone pues a pensar en ciertas cosas. Y en este momento Pablo también estaba en ese momento pensando en esas personas que piensan eso, ¿no? Mira, yo estoy bien. Hay personas que sí, netamente hacen cosas terribles y ellos pues deberían de conocer al Señor, deberían de arrepentirse, deberían de cambiar su vida porque sí, su vida es muy desagradable. Deberían de parecerse a mí, dice, ¿no? Mira, esa persona qué mentirosa, qué burladora, qué mal vive. ¿Por qué no serán como yo, no? Siempre nos ponemos a juzgar sin darnos cuenta lo que nosotros somos iguales o a veces mucho peores, ¿no? Y en este caso Pablo por eso escribe, por lo cual eres inexcusable. No tienes excusa, tu hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Claramente la palabra, dice el Señor, nosotros tenemos una fachada. Yo soy bueno porque no hago nada mal a nadie. Mira, pregúntale a cualquiera, pregúntale a mis vecinos si te van a decir qué ven en mí. Claro, porque tienes una fachada para ellos y para ellos eres una carita sonriente, feliz, bondadosa, caritativa, porque no ven lo que tú haces a escondidas. Ciertamente, eso es lo que muchos piensan y por eso es de que juzgan a los demás. Tú más bien debes de arrepentirte, eres un mentiroso, eres un ladrón, eres un blasfemo, eres un fornicario. Yo no, tú eres un adúltero. Yo hasta ahora no he fornicado, no he adulterado porque no soy casado. Tú en cambio eres casado y te metes con otra mujer, te metes con otro hombre. Y yo menos mal soy soltero y los solteros no cometen adulterio. Pues la palabra dice que si miras a una mujer para codiciarla, cometes adulterio en tu corazón. Viceversa, hombres o mujeres, nadie se salva. Nuestro estándar no es, el estándar de Dios no es el nuestro, ¿no? Eso tenemos que entenderlo porque como dije en una predicación anterior, nacemos con cierto estándar, con cierto nivel de agrado al Señor que tenemos que cumplir. Por ejemplo, cuando yo era niño, hace un poquito tiempo, ¿qué es lo que decía, por ejemplo, cuando me peleaba con mi hermano menor que está escuchándonos? No sé si se acordará. Yo tenía más o menos 5 a 6 años, él tendría 3, 4 años. Pero yo sabía, o sea, tenía en mente que yo debía de portarme bien, porque si yo me peleaba con mi hermano, si hacía cosas malas, Diosito se iba a molestar, ¿no? Así que yo decía, no, a veces le decía a mi hermano, ya no peleemos, ya, porque Diosito se va a molestar. ¿Quién me enseñó eso? Nadie. No es que mi papá, mi mamá me enseñaban que Dios, que existe, que todo eso, no. Un niño creo que de 3, 4, 5 años lo puedes hablar, puedes decirle que 3 más 3 es 6, que 2 más 2 es 4, pero no vas a saber por qué. Pero hay algo que se nos ha sido sembrado desde que nacemos,
que es el conocimiento de un ser superior, que es el Señor, para algunos que lo conocen, para otros puede ser Diosito, para otros puede ser un Papá Noel, para otros puede ser un señor que está en las nubes, un viejito, X cosas, ¿no? Pero ciertamente Él nos ha dado a conocer que hay alguien superior a nosotros. Bien, permítame. Eso es lo que nos lleva a nosotros a entender que no es conforme a nosotros, a lo que nosotros pensamos, que es como el Señor nos juzga, no, nada. Tenemos que entender eso. Yo siempre a veces, perdón, a menudo converso con amigos inconversos claramente y les pregunto, ¿no? ¿Conoces a Dios? Sí, claro. Yo creo en Dios, yo lo conozco y creo. Ah, muy bien. ¿Y, y qué crees que, o a dónde crees que vas a ir el día que mueras? Al cielo, claramente. ¿Por qué? Porque soy bueno. Siempre tenemos esa idea, le digo, ¿seguro que eres bueno? Claro, me dice. Si tú me pruebas, me das una prueba, yo te voy a demostrar que soy bueno. Eh, Tristemente también pensaba eso yo, ¿no? De que tengo que ser bueno, la gente tiene que decir Alcibiades es buena gente, en el cargo que él desempeña es una buena persona, no se mete con nadie, es una persona de ejemplo para que el Señor también me vea así. Me topé con las Sagradas Escrituras y me di cuenta que soy un terrible y un vil pecador porque he defraudado toda la ley de Dios. La ley de Moisés, la ley mosaica, nos da a entender cuáles son nuestros pecados, cuál es el pecado. Cuando uno dice, no mates, no robes, no mientas, no adulteres, uno se pone a pensar, ah, bueno, ahí dice no mates, ¿no? Yo no he matado a nadie, perfecto. Abres tu Biblia y te das cuenta en Primera de Juan 3:15 que te dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces, suficiente eso para darnos cuenta que no es conforme a nuestras ideas, a nuestros estándares. Es conforme a la voluntad del Señor, que no se asemeja a nuestra voluntad. Y eso lo vamos a ver en el transcurso de esta predicación. Espero que nos alcance la hora. Espero que no estén pensando en el almuerzo, qué han de hacer, qué han de hacer en la tarde, qué tienen que hacer. Olvídense de eso. Dediquémonos este tiempo netamente a escuchar la palabra del Señor que está en su palabra, bien, en las Sagradas Escrituras. Volvamos a leer nuevamente del versículo 1 al versículo 5 para poder entenderlo más preciso. Dice el versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, esto es generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué nos da a entender este texto? 5 versículos que nos sepultan a nosotros como cristianitos, muchas veces que nos hacemos llamar, que nos sepultan a esos moralistas, ¿no? Que piensan que tienen la gloria ganada, que piensan que han alcanzado el estándar de Dios, el estándar más alto, y Dios les debe la salvación, ¿cierto? En cada palabra el Señor nos tiene preparado nuestro, ¿cómo lo llaman en la sierra? Juete, ¿no? A lo que nos llaman penca, correa, látigo. En cada palabra el Señor nos tiene preparado ese golpe. Tú que te crees bueno, ¿cierto?
mira lo que yo te he dicho y tú lo que estás haciendo. Yo te he dicho que no adulteres, pero sin embargo en tu negocio vendes un material que supuestamente pesa 50 kilos, pero en realidad pesa menos. Pesa 40, 45, 48, con el pretexto de que si no haces eso no comes, ¿cierto? Y yo te he dicho no robes y tú robas, porque si no robas no ganas y no llevas el pan, el sustento a tu familia. Esa es tu excusa. Pues yo te digo que en el día del juicio no tendrás ninguna excusa. Eh, ¿Qué nos da a entender este texto? Primer punto, que todos, absolutamente todos, seremos juzgados. Nadie escapará del justo juicio de Dios. Ubiquémonos, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Y voy a pedir a Francisco que nos ayude con esta lectura. Francisco, ¿nos escuchas? Bien. Francisco, ¿podrías activar? Ah, ya, bien. Bien, Francisco. ¿Nos podrías ayudar, por favor, con la lectura en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12? ¿No? Bien. 20:12, ¿no? Sí, 20, 12, por favor. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amén. Gracias, Francisco. Este versículo da a entender bastante claro lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo del 1 al 5. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Apocalipsis lo escribió el apóstol Juan, el apóstol amado, ¿no? A quien el Señor Jesucristo amó. Y él en su revelación ve esto. El versículo 11, el versículo anterior, en su revelación, el apóstol Juan escribe, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. ¿Quién estaba sentado en él? El Señor Jesucristo, el Cordero, quien vino hace más de 2000 años, pero esta vez viene como un león a juzgar a todos, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12, y vi a los muertos, a todos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Y qué más dice? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Nadie va a escapar a eso, nadie va a escapar del juicio del Señor. Como muchos dicen, no, pero yo no creo que eso va a suceder. Yo no creo que Dios sea malo, yo no creo que Dios condene, que Dios... No, yo no creo. El hecho de que uno no crea no va a cambiar la realidad de las cosas. Yo puedo decir, es que yo no creo que la luz verde del semáforo sea para pasar. Yo no creo eso. El tema que tú no creas no cambia el hecho que la luz verde sea para que un vehículo pase, la luz roja sea para que un vehículo se detenga. Yo no puedo decir, no, yo no creo que la luz roja sea para detenerse. Yo creo que la luz roja es para seguir adelante. Esa es la idea que nosotros pensamos de las Sagradas Escrituras. No, yo no creo que exista un infierno, por lo cual yo no creo, pues no va a existir. Yo tengo que, las cosas existen porque yo las creo. En el día del juicio nos vamos a topar con esa realidad tan triste, tan dura para muchos, que se niegan a creer en el Señor Jesucristo, en la veracidad de su palabra, de la palabra del Señor, que todos vamos a ser juzgados, y vi a los muertos grandes y pequeños. ¿Quiénes son esos grandes y pequeños? Los grandes pecadores y los pequeños pecadores. ¿Quiénes son para nosotros los grandes pecadores? Estará Hitler, estará Mussolini, estará Napoleón, estará Nerón, ¿no? Que fue uno de los grandes perseguidores
de los cristianos, de los primeros cristianos, que dio muerte terrible en gran manera. Esos pecadores grandes estarán ahí, pero también estarás tú, pecador pequeñito, que solamente dices pequeñas lisuras, pequeñas mentiritas, cuentas un chistecito con mentiras, ¿no? Ahí estarás tú, ese pequeñito pecador, ahí vas a estar tú. Acá dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Ante Dios. ¿Quién es ese Dios? Nuestro Señor Jesucristo va a estar ahí. Va a estar como un león rugiente para juzgar a todos. Creo que más claro no se puede ser, ¿no? Creo que esta palabra está explicada hasta con manzanitas, que no es difícil, no hace falta ser erudito para poder entender estas palabras. Está muy sencillo, más claro que el cloro, ¿no? Segundo punto. Ninguna obra humana tiene valor para alcanzar la salvación. Ubiquémonos, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, y voy a pedir a mi hermana Zaida que nos pueda dirigir con este versículo. Zaida, ¿podrías activar tu audio? El libro de Efesios está pasando Hechos, Romanos y Corintios. Luego viene Gálatas y luego está Efesios. Amén. Amén. Gracias, Edith. A ver, ¿nos podrías dirigir, por favor, Efesios 2, 8 y 9? Amén. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, Efesios 2, de 8 a 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Amén. En la versión, a ver, permítame un segundito. Gracias, Zaida. En otra versión, por ejemplo, miren, dice, de repente les puede ser más fácil entender esto, dice, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. Versículo 9, no es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Otra claridad. Efesios 2, 8 nos da a entender que no es por el hecho que yo sea bueno, que me porte bien, que mis vecinos opinen bien de mí, que no pelee, que no falte a mi trabajo, que sea caritativo, que me vaya todos los domingos a la iglesia, que lea mi Biblia, que haga tantas obras, que ofrende, que ayude a los demás. Nada de esas obras me van a salvar, nada, porque ciertamente nuestras obras son terribles, somos unas máquinas de hacer pecados, que tratamos de ocultar nuestros terribles pecados con obras visibles a los hombres, ¿no? Voy a ayudar a este pobre mendigo, voy a darle 2, 3 soles, para que el Señor vea que soy bueno y no tome en cuenta lo que hice hace una hora, lo que hice anoche, lo que pensé hace media hora. Nada de eso. Voy a ayudar a los demás para que el Señor vea con buenos ojos mi personalidad, ¿no? Voy a hacer tantas cosas, voy a cargar a una estatua 2, 3 días para que el Señor vea cuánto me estoy esforzando para que Él me vea bien, ¿no? No importa si robo, mato, si digo una pequeña lisura, no importa si insulto a mi esposa, a mi esposo, si le llamo gafo, tonto, idiota, no importa. El Señor va a ver mis buenas obras, no va a ver lo malo que yo hago. Pues estás muy equivocado. Insultas a tu esposa, es por lo cual el Señor te va a juzgar. No que fue una broma, pues esa broma te va a llevar a la condenación. Insultas a tu hermano,
como dice en el mismo Señor Jesucristo, en el libro de Mateo, quien llame a su hermano, en Mateo 5:22, quien llame a su hermano Racá, en la Biblia en español dice necio. Este necio, esta palabra necio está traducido del arameo que dice Racá. Racá en español quiere decir idiota, imbécil, tonto, loco, estúpido. Cualquiera que diga eso a su hermano es un homicida, ha matado a su hermano. ¿Estás libre tú de eso? ¿Te consideras bueno aún de saber eso? Tú que lees tu Biblia todos los días, tú que dices a los demás, y yo soy un cristiano, ¿eh? Así que no me digas nada más, yo soy un cristiano y punto. El Señor te dice, no es conforme a tu estándar. Tú no has alcanzado la gloria de Dios por tus propios méritos, sino que el Señor en su grande misericordia, Efesios 2, capítulo 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Creer en lo invisible, creer en lo que no hemos visto, creer en la palabra del Señor. Bien. Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3. Évila, ¿nos podrías ayudar con esta lectura? En el mismo libro de Romanos que estamos predicando, adelantémonos al capítulo 8, versículo ¿Ya? 3. Perfecto. ¿Nos puedes ayudar, por favor, en ¿Del Romanos? 3 al cuánto? Solo el versículo 3. Ah, ok. Capítulo 8, versículo 3. A ver. Sí, Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. ¿Qué nos da a entender? Gracias, Évila. ¿Qué nos da a entender este versículo? Que nosotros, nuestra naturaleza es pecaminosa, es de pecado y es de condenación, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Por qué nosotros debemos, si nosotros nos gozamos y tenemos la seguridad de que nosotros podemos y somos salvos, no es por nuestras propias obras, es porque el Señor Jesucristo vino a pagar lo que tú y yo deberíamos de haber pagado en su propia carne, en semejanza de carne de pecado. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo, a pagar tu pecado y el mío, para que nosotros, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, creyendo en Él, que para muchos es simplemente, no, es maravillosamente creyendo en el Señor Jesucristo, podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo murió en la cruz por tu pecado y por el mío, tanto que el Señor quiso destruir a su Hijo por ser tan pecador por ti y por mí, para que un día nosotros, librados de esa condenación, creyendo en el Señor Jesucristo, podamos alcanzar la salvación. ¿No les parece eso maravilloso, amigos? Hermanos, creo que no es nada difícil poder entender esto. Yo soy un pecador. Por más que lea la Biblia, que me vaya al templo los domingos, que venga a predicarles acá, que haga tantas cosas, nada de eso me va a salvar. Yo soy salvo porque el Señor Jesucristo murió por mí y Él me dice, cree en mí y yo te daré vida. Eso es lo que el Señor nos dice. Por creer en todas y cada una de las cosas que el Señor Jesucristo nos manda. Por creer que Él murió por mí,
hasta por creer que él nunca pecó, eso es lo que me hace ser salvo. No por mis obras buenas, que para los demás me hace ver ante los demás como una buena persona. No. Y el tercer punto es que la incredulidad y soberbia nos lleva a una condenación eterna. El versículo 5 de Romanos 1, de Romanos capítulo 2. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Personas que muchas veces les predicamos y nos dicen lo siguiente, pero yo no necesito de qué arrepentirme. Mírame, ¿qué malo ves en mí? ¿Cómo me vas a decir que Dios me va a enviar al infierno si yo soy un favorito del Señor? Mira las cosas que tengo, mira las cosas que el Señor me ha bendecido, mira las cosas que yo tengo y cómo tú me puedes decir que el Señor me va a enviar al infierno. No puedo yo creer eso. Dios me ama tanto que mira la casa en la que vivo. Mis hijos estudian en un buen colegio, gozo de buena salud, tengo un muy buen trabajo, tengo un muy buen sueldo. ¿Por qué me va a enviar al infierno el Señor? Él me ama a pesar de lo que soy. Yo no necesito arrepentirme. Ese pensamiento vano que tienen muchos. Pero ubiquémonos, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 17. Hechos es el libro que antecede a Romanos. Bien. Hechos y Romanos. Hechos, capítulo 14, versículo 17. Dice lo siguiente, voy a dar lectura. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, el Señor no dejó a nadie sin que nosotros le hayamos conocido. Haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Vuelvo a leer el versículo 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, el Señor nos hace bien todos los días, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Qué nos da a entender esto? En otros versículos dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, envía sus lluvias sobre buenos y malos, sobre todos. No es que yo tenga que ser millonario, tengo que tener un buen sueldo, una buena casa para que vean que el Señor me ha bendecido. No, no, no. Todos recibimos las bendiciones del Señor cada día. Desde que te levantas de tu cama, puedes respirar, puedes ver, puedes caminar, puedes ir a trabajar, puedes hablar. Todo eso son las bendiciones del Señor porque tú hablas, ves, comes, escuchas porque el Señor te lo permite. Esas son las bendiciones del Señor. No estoy diciendo que tienes que ser millonario o tienes que ser pobre para recibir las bendiciones del Señor. No. El Señor hace nacer, pero ¿para qué? El Señor nos da tantas bendiciones, pero para gloriarle, para alabarle a Él. Pero ¿qué dice en Romanos 2:3? Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Versículo 4. O menosprecias las riquezas. ¿Qué riquezas? De su benignidad, de su paciencia y de su generosidad. Longanimidad es generosidad. Desprecias estas riquezas. O sea, el Señor es benigno contigo, es paciente contigo, es generoso contigo, te bendice, te da tantas cosas. Pero sin embargo tú, en lugar de ¿qué dice? Desprecias estas cosas, ¿qué tal dice? Ignorando que su benignidad, o sea, su misericordia, te guía al arrepentimiento. Si Él te da buenas cosas, te da un buen trabajo, te da una buena casa, te bendice con mucho, no es para que andes pensando que
que no necesitas el arrepentimiento. Por el contrario, es para que estas cosas te guíen al arrepentimiento, viendo que tú eres un terrible pecador y necesitas el arrepentimiento. Eso es lo que nos está explicando el apóstol Pablo en esta carta. Por lo cual eres inexcusable. Eres inexcusable, dice el Señor. Hoy en día, ¿qué es lo que dicen mucho, no? No, pero mis papás son cristianos. Mi esposo es cristiano, mi esposa es cristiana. Yo por eso, pues, tengo la bendición de Dios y por eso me voy a ir al cielo. Yo soy un sacerdote, yo soy un pastor, yo soy un predicador, un evangélico. El Señor está conmigo. Yo me vanaglorio de eso. Lo mismo pensaban en el tiempo de Jesucristo, sobre todo en el tiempo de Juan el Bautista, los escribas, los fariseos y los saduceos. Ubiquémonos en Mateo 3:7. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Espero que poco a poco se vayan familiarizando con sus Biblias, los que tienen. Es fácil entenderlo, hermanos. Solamente tienen que aprenderse 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Sencillo, como aprender la tabla del 1 y del 2. Bien, ahorita se les parece complicado, pero una vez que lo aprendan, se les va a hacer muy sencillo. Bien. Mateo capítulo 3, versículo 7 dice lo siguiente. No, permítame. Bien. Mateo 3:7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿quién? Juan el Bautista les decía, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ¿qué quiere decir? Cuando Juan el Bautista hacía su trabajo, su labor, que era bautizar, predicando el evangelio del reino, se acercaban a él muchos religiosos, los mismos que hay hoy en día. No es que yo soy nazareno, yo soy católico, yo soy bautista, yo soy protestante, yo soy luterano, yo soy herminiano. No necesito, ya el Señor está conmigo y punto. Lo mismo decían ellos. ¿Y qué les decía el Señor? ¿Qué les decía Juan el Bautista? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira de Dios? ¿Quién les enseñó que por sus propias obras o por su propia descendencia o por su familia que es cristiana, ustedes van a escapar de la ira venidera? Nadie va a escapar de la ira venidera. En el día del juicio, en Apocalipsis 20:11, dice que vio a los muertos grandes y pequeños delante de Dios. Allá no vio que papá con su hijo, hermano y hermana, abuelo y nieto, no. Todos vamos a ser unos solos. Ahí no es que dónde está mi papá para que abrogue por mí, dónde está mi mamá para decir que por culpa de ella yo me voy a ir al infierno. No, todos vamos a ser juzgados uno por uno personalmente conforme a nuestras obras y nadie podrá escapar de la ira. Versículo 4. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 3. Y haces lo mismo. ¿Piensas que tú escaparás del juicio de Dios? Eso dice Pablo. Y Juan les dice a los saduceos, escribas y fariseos, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? De la misma manera, tú que eres un cristiano, tú que piensas que has descendido de personas cristianas, tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, han sido cristianos, tú vas a encontrar también la salvación. No, no es porque otros hayan sido. No ocupes el lugar o no pienses lo que pensaban también los judíos, que ellos pensaban que porque descendían de Abraham, ellos ya tenían el favor de Dios, eran los favoritos del Señor. No, porque Juan les dijo, ustedes piensan que porque descienden de Abraham, es que el Señor ya les debe la salvación. Pues yo les digo que Dios puede levantar
descendencia de Abraham aún de estas piedras. Qué difícil hay para él. Pero el Señor nos manda a creer en su Hijo, Señor Jesucristo, porque no hay otro camino para encontrar la salvación. No hay otro camino. No hay camino diferente a esto. En lugar de que las bendiciones que el Señor nos da nos guíe al arrepentimiento, al contrario, nos llenamos de soberbia, nos llenamos de incredulidad, y esto pues nos llevará a la condenación eterna, lo cual dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, porque tú piensas que no necesitas el arrepentimiento, atesoras a ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Se imaginan? Hoy día te hablan del evangelio. Mañana otro amigo o un familiar te habla del arrepentimiento, tú no. Mañana me arrepiento. La otra semana será. Hoy todavía no tengo tiempo. El otro día. ¿Qué nos está diciendo acá? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, por tu terquedad atesoras. ¿Qué es atesorar? Guardar, ¿no? Guardar y guardar y guardar más cosas hasta que se llega a un punto. Es como un recipiente como una piscina o como un reservorio. Ustedes conocen, por cierto, el reservorio de Tinajones, creo que es uno de los más conocidos acá en Perú. Tinajones, que está por Olmos, creo que ya me olvidé. Es similar a ello. Ese reservorio cada día acumula y acumula agua, ¿cierto? Porque hay una pared que lo detiene. Así somos nosotros. Cada día que alguien nos habla del arrepentimiento, de la ira de Dios, de la ira venidera del Señor, y nos dice que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que creer en el Señor Jesucristo, arrepentirnos y convertirnos, y nosotros nos negamos, estamos acumulando para nosotros mismos ira venidera. ¿Se imaginan si el reservorio de Tinajones llegara a agrietarse y llegara a romperse? Dicen que barrerá hasta todo Chiclayo. Así son nuestros pecados, que si el día que se rompa esa pared en la cual estamos acumulando la ira del Señor, un día vamos a ser juzgados por ello y van a ser lanzados al lago de fuego que arde con fuego y azufre, y allá será el lloro y el crujir de dientes por todas las cosas que hayamos hecho. Por eso nadie puede huir de la ira venidera. Tú que te sientes un buen hombre o una buena mujer, analízate primero. El Señor no va a ver tu fachada, no va a ver ¿cómo lo llaman algunos? Como en tema de insultar, ¿no? Es que tú eres un hipócrita. Tristemente, muchos somos hipócritas, porque nos mostramos a las personas como buenas personas para que ellos piensen que somos buenos. Sin embargo, el Señor no nos ve así. El Señor nos ve sin caretas, sin fachadas, sin nada. El Señor nos ve tal y como somos. Versículo 2, Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, no es según tu fachada, no es según mi fachada. Si alguien viene y dice, Alcibiades es buena persona, él se va a ir al cielo porque hace buenas obras, predica, les habla a todos de Dios, eso es una blasfemia. Y yo no me voy a ir al cielo por estar predicándoles acá el evangelio, por hacer buenas cosas. Yo me voy a ir al cielo porque el Señor Jesucristo pagó mi infierno y yo me acojo a esa salvación, creyendo en mi Señor Jesucristo. Y es ese agradecimiento de que el Señor Jesucristo vino a morir por mí, que me hace hablar como loco el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la salvación, que por medio de él, únicamente por medio de él la podemos encontrar. Bien, no es porque te creas cristianito, no es porque te creas el heredero de la gracia de Dios. Dice el Señor Jesucristo, le dijo a Nicodemo,
de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Pero nosotros, a pesar de que somos cristianos, nos ocupamos en las cosas grandes, ¿no? No, es que yo tengo que predicar, bueno, tengo que convertirme ciertamente, pero ¿y qué hay de las cosas pequeñas? Hay personas, cristianos, que creen estar en la gracia, pero sin embargo siguen en la ley mosaica, siguen en la ley de Moisés. ¿Por qué? El ejemplo es claro. En el Antiguo Testamento dice, en la ley, ama a tu amigo y aborrece a tu enemigo. Literalmente dice eso. Ama al que te hace bien y aborrece al que te hace mal. Viene el Señor Jesucristo y te dice, ciertamente dice eso la ley, pues yo te digo, ama a tus enemigos. No, pero yo soy un cristiano, pero mira lo que dice la ley, que yo debo de aborrecer a mis enemigos. Mira lo mal que me hacen. Yo tengo que pagarles de la misma manera. Me es muy difícil controlarme. Vagamente estamos en la ley mosaica, en la ley de Moisés, que era un yugo de esclavitud. No queremos ser cristianos. Nos es muy difícil. Por eso, yo siempre digo, y no es por alejarles del Evangelio, pero desde el comienzo tenemos que ser claros. El Evangelio, la vida cristiana, no es fácil. Es un reto todos los días. No es solamente que te pongas una cruz acá, que salgas vestido de blanco o que todos te vean sonriente para que digas que eres un cristiano. No. El Señor no va a ver lo externo. Él dice que va a juzgar según verdad. Allá te va a decir, a ver tú, ¿hiciste lo que yo te dije? El Señor Jesucristo va a decir, ¿hiciste lo que te mandé? Porque en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Por qué vamos a ir al infierno? El Señor Jesucristo les dirá, apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. ¿Cierto? Nos consideramos cristianos, ¿no? Pero el día que nos lancen una bofetada, no, yo tengo que ir con todo, ¿cómo voy a dejarme? O sea, siguen en la ley de Moisés, no se quieren acoger a la gracia. Es difícil, ¿cierto? Pues eso es a lo que nos llama el Señor Jesucristo. Sean valientes, no se avergüencen del Evangelio del Señor Jesucristo, porque es mucho mejor que la ley. Si quieres seguir en la ley, anda a la ley, diezma por obligación, odia a tus enemigos por obligación, anda los sábados al templo por obligación porque esas obras te van a salvar. Pero si quieres estar en el Evangelio del Señor Jesucristo, acógete a la gracia. De Cristo os desligasteis, los que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído, dice el Señor, en la palabra del Señor. Estamos en el mismo hecho que opinan muchos. El Evangelio debe ser para los borrachos, para los vagos, para los delincuentes, para los asesinos, para los que están encerrados en la cárcel. Yo no necesito. Yo nunca he matado a nadie, nunca he robado, nunca he fornicado, nunca he adulterado, nunca he odiado a nadie, no tengo mentiras que el Señor me vaya a juzgar. La falta del conocimiento del Señor es lo que nos hace ser buenos, ¿cierto? Yo soy bueno porque Él me dice que soy bueno, yo soy bueno porque mi vecino no ve lo que yo hago a escondidas, lo que yo hago con mi pareja sin antes de casarme, no ve lo que yo robo para llevar a mi familia. Uno de los ejemplos claros para darse cuenta cuán terribles somos y para no acogerse a lo que somos buenos, es de que si tuviéramos, como dice un pastor, si tuviéramos una entrada USB, una entrada en el cual conectado a una pantalla se proyectara todas las cosas
que hemos pensado solamente en las últimas 24 horas. Nadie quisiera estar en su lugar. Sentiría vergüenza total, sentiría asquerosidad, sentiría algo, una cosa terrorífica. Porque solamente en las últimas 24 horas, cuando tus vecinos y tus amigos veían que eras una buena persona, ¿qué es lo que pensabas por tu mente? Lascivia, asesinato, mentira, ladronería, chismosería. Miren lo que, ubiquémonos en el libro, en el capítulo anterior, Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos 1, 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por ejemplo, versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con aquellos que las hacen. Tú que te crees bueno, lee esta ley del Señor. Él es quien nos va a juzgar de acuerdo a estas cosas. Solamente leerlos nos estremece, ¿no? Dándonos cuenta que hemos fallado a todas estas. Hemos hecho todos estos pecados. Tú que piensas que nunca has matado, Dios te dice, has dicho racá a tu hermano, por eso vas un día a ser, vas a ser juzgado un día. Has fornicado, has cometido perversidades, has sido avariento, has querido tener más y nunca compartirlo, has hecho maldades, tu corazón está lleno de envidia. Mira, qué envidia que los demás, que mi vecino tenga las cosas que yo no tengo. Conténtate con lo que tienes, dice el Señor. Homicidios, matas a tu hermano, matas a tus padres, X cosas. Contiendas, pleitos con los demás, engaños y malignidades, murmuradores, o sea, hablamos mal de los demás, a boca cerrada, ¿no? Detractores, o sea, criticadores, aborrecedores de Dios, porque esa es la verdad. Aborrecedores de Dios es lo que somos antes de conocerlo. Es mentira. La pregunta, muchos dicen, a ver, ¿quién ama a Dios? Nadie se atreve a decir la verdad. La pregunta debería ser, ¿quién odia a Dios? Nadie va a levantar su mano porque en realidad esa es la verdad. Nadie que no ha conocido a Jesucristo ama a Dios, al contrario, lo aborrece. Injuriosos, soberbios. Injuriosos son los que insultan, ¿no? Los que lanzan lisuras, un ajo, una cebolla, ¿no? A su pareja lo llaman tonta, tonto. Altivos, inventores de males. Desobedientes a los padres. Mamá, vengo a las 5 cuando llegas a las 7, 8 de la noche. Mamá, yo no he hecho eso, cuando en realidad tú has hecho muchas cosas que tus padres han sabido y tú piensas que no lo han sabido. Necios, o sea, tercos, que no quieren arrepentirse, no quieren entregar su vida al Señor, no quieren creer en el Señor Jesucristo porque se creen buenos o porque piensan que mañana se van a arrepentir. Desleales, sin afecto natural, implacables, o sea, no perdonan a los demás. Su corazón está duro, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son culpables de juicio, no solamente las hacen, sino que se complacen en ello. El Señor ha tenido tanta paciencia de escribir uno por uno, porque somos tan tercos, tan falta de entendimiento, que Dios por cucharita nos tiene que decir, mira, tú has mentido, la mentira a mí me desagrada, yo aborrezco, pero tengo que escribírtelo para que tú entiendas que la mentira es malo. Tengo que escribirte que la avaricia es malo, pero eres tan terco que no lo entiendes, lo tengo que escribir. Tengo que decir que eres un homicida porque odias a tu hermano y te lo tengo que escribir porque eres terco, eres contencioso, eres malo, eres terrible.
¿escaparás algún día del juicio de Dios? ¿Por ser buena persona? ¿Por ser un cristianito? ¿Por orar todos los días al Dios? ¿O tú qué piensas que Dios escucha todas las oraciones? ¿No has escuchado que Dios no escucha las oraciones de los impíos? Si tienes una deuda con tu hermano, arréglalo. Porque en el día del juicio no vas a tener excusa. No es que me hicieron daño. No vas a tener excusa. Porque tu corazón no se ha moldado al corazón de Cristo. Y por eso es de que dice la palabra del Señor. Porque espaciosa es la puerta que lleva a la perdición, mas angosta es la puerta que lleva a la vida eterna. Porque muchos son los que ingresan por la puerta espaciosa y muy pocos los que ingresarán por la puerta angosta, y eso se ve claramente. Solamente es un pequeño remanente que el Señor ha escogido. 7,000 hombres en los tiempos de Elías. Hoy en día también el Señor tiene un pequeño remanente. ¿Y cómo sabes si eres tú de ese pequeño remanente? Fácil. Cumpliendo la ley del Señor Jesucristo conforme a lo que nos dice en su palabra. Ama a todo el mundo, no solamente al que te hace el bien. Porque si haces el bien al que te hace el bien, ¿qué bien haces? Hasta los gentiles hacen eso, hasta los pecadores hacen eso. Es más, mucho mejor los que aún no se arrepienten, se portan mucho mejor que tú. Entonces ellos deberían de ir al cielo, ¿no? Lamentablemente, si no se arrepienten, si no creen en el Señor Jesucristo, en el infierno hubo y habrá muchas buenas personas que van a estar y seguirán en el infierno. ¿Por qué? Porque nunca se arrepintieron. Nunca nacieron de nuevo. Y ese nacer de nuevo no proviene de nosotros. Yo no puedo nacer, como dijo Nicodemo, ¿yo acaso puedo ingresar al vientre de mi madre y poder nacer? No, el nacer de nuevo no viene de nosotros. Yo no puedo nacer de nuevo. El Señor Jesucristo le dio a entender que no es por nuestras propias obras. Está hablando de un segundo nacer de nuevo. O sea, para el primer nacer de nuevo, ¿hicimos algo nosotros? No, nada. El Señor fue quien lo permitió. Así también el segundo, el nacer de nuevo es lo mismo. Es el Señor quien nos hace nacer de nuevo por medio de su gracia, por medio de su Espíritu Santo. Pero eso sí, si crees en el Señor Jesucristo, si te arrepientes, si te conviertes total, no parcialmente, totalmente al Señor. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Desde mucho antes de nosotros, desde la partida de nuestro Señor Jesucristo, han habido muchas personas, muchos creyentes fieles a la palabra, que han luchado porque esta palabra siga adelante en pie, que muchos lo toman como detractores de la verdad, como injuriosos, cuando en realidad siempre han querido predicar lo correcto. Por ejemplo, Juan Calvino dijo: el hombre será justificado por la fe cuando, excluido de la justicia de las obras, se aferre por la fe a la justicia de Cristo y, revestido de ella, aparezca ante los ojos de Dios como pecado, no como pecador, sino como justo. O sea, si te vas a presentar al Señor solamente con tus obras, el Señor te va a ver terrible pecador. Pero si tú te presentas libre de obras, solamente con el creer, con el que te hayas arrepentido y el que te hayas convertido a sus pies, Él te tomará como justo a pesar de que eres un terrible pecador. Y eso es lo que odiaban muchos religiosos de Juan Calvino y lo tomaban por hereje, porque él quería cumplir lo que decía la Biblia. Martín Lutero dijo: nuestras obras no generan justicia, más bien nuestra justicia en Cristo genera obras. ¿Por qué? Porque anteriormente la religión madre de todas las religiones de hoy en día decían que la salvación es por medio de obras, tienes que portarte bien. O si te portaste mal, no te preocupes, nosotros te vendemos las indulgencias, ¿no? No te preocupes, si tienes un familiar que murió sin arrepentimiento, no te preocupes, paga cierto monto y el líder religioso va a orar por él y Dios le va a rescatar, porque él es el reemplazo de Dios en esta tierra, ¿no? Injurias, herejías que
que han habido, que hay y seguirán existiendo, porque la palabra del Señor dice que así será y nadie, ni nada, ni nadie lo va a cambiar. Ubiquémonos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Juan, las epístolas de Juan, no los libros de los evangelios, ¿sí? En lo que está antes del Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Juan capítulo 5 dice lo siguiente, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que Dios ha dado acerca de su Hijo. Siguen acumulando ira los que se niegan a creer en el Señor Jesucristo, porque creer en el Señor Jesucristo no significa que tengas una foto de un señor con bigote en tu pared, no significa que publiques en tus redes sociales, este es Cristo, falso, es un ídolo, no es Jesús, es una imagen, no es Jesucristo, no es que a Cristo lo tengas en tu mente, yo creo en él, yo creo que es un hombre alto, de ojos bonitos y bigotón, no, eso no es creer en el Señor Jesucristo, porque él dice, en el día del juicio muchos le dirán, Señor, Señor, él dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el cristiano. Y Romanos, creo que está mucho más claro, volvamos al libro de Romanos. Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hace claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie vamos a tener excusa en el día del juicio. Por eso muchos dicen, no, es que yo le voy a reclamar a Dios porque fue malo. ¿Por qué me va a enviar al infierno? Nadie vamos a tener excusas allá. Acá es el día. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. ¿En cuál se cumple estas cosas? En las religiones paganas. Los griegos tenían sus dioses Zeus, Hades, Poseidón, Afrodita, Atenea, X cosas. Hoy en día también lo tienen. También lo tenemos. Los países como la India, como la China, como otros pueblos paganos tienen sus miles de dioses. Y tristemente también los cristianitos tienen sus propios ídolos. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Tengan mucho cuidado con ello, porque Dios dice que los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué podemos entender? Que el grado de la justicia que necesitamos para alcanzar la salvación a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo es la justicia de Dios, no es nuestras propias obras. Ninguna obra moral puede darnos la salvación. Nadie es justo bajo su propia justicia delante de Dios. Todos somos pecadores. Como está escrito en Romanos 3:10, porque no hay justo ni aún uno. Ni siquiera una mujer o un hombre se salva del pecado. Todos somos pecadores. Romanos 1:27, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá, no por nuestras obras.
Yo no voy a vivir con el Señor Jesucristo porque les esté predicando, no. Es porque el Señor ya pagó mi infierno en Él. Y es por ese agradecimiento que el Espíritu me lleva a predicar. Pero yo soy salvo desde mucho antes de que yo les esté predicando. Todo lo que dice la Biblia tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. No es solamente leerlo, esto sí lo quiero, esto no, esto me conviene, esto me convence, no. Todo, absolutamente todo, sin excepción. Tenemos que aceptar la salvación de Dios que nos ofrece por medio de una persona. No es por medio de una mujer, no es por medio de un niño, no es por medio de un apóstol, ni por medio de un ángel, no. Es únicamente por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, sino de Dios. Es un regalo de Dios. No es por sus obras para que se estén gloriando y diciendo que son buenos. Nada de ello. Cuán enriquecedor son estas palabras, ¿no? Muchos buscan en la palabra del Señor frases inspiradoras, frases de superación personal. Estoy pasando por un momento difícil. A ver, ¿qué me predicas? Algo que me levante el ánimo. Si buscas eso en la Biblia, es un grave error, porque la Biblia te condena a cada momento. No te dice, voy a mejorar tu matrimonio, voy a mejorar tu economía. No, al contrario, te dice que si quieres seguir a Cristo, tienes que servir, tienes que ser el último, tienes que ser el más pequeño. Porque aquel que quiera seguir al Señor Jesucristo debe de negarse a sí mismo, negar todas las cosas que tienes, así como hizo Pablo. Pablo conocía mucho de la ley, pero no conocía al Señor Jesucristo, y por eso decía, esos cristianos están locos y deben de ser muertos. Así también hay muchos hoy en día. No, yo conozco a mi Dios es bueno, mi Dios es amoroso, misericordioso, Él nunca me va a enviar al infierno. Más bien esos que están predicando, ellos son unos locos, pues Dios ha elegido la locura del Evangelio para la salvación. Pablo pensaba lo mismo, y cuando fue a otra ciudad a buscar más cristianos a quien dar muerte, así como a Esteban, en su incredulidad, se fue a otra ciudad a buscar, y el Señor Jesucristo se le presentó con toda su magnificencia, y todos los que iban con Pablo cayeron a tierra, y Pablo le dijo, el Señor Jesucristo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, le preguntó Pablo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo quedó atónito al escuchar que Jesucristo sí era quien decía ser, el Hijo de Dios y el mismo Dios. Así somos las personas cuando conocemos al Señor, cuando sabemos que Él es el único y verdadero Dios, caemos de rodillas ante Él. Pablo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y vete a este pueblo, porque allá se te dirá lo que tienes que hacer. Amén, Señor. Dejó toda su persecución, dejó toda su ira, dejó su vida, dejó su familia, dejó sus metas personales, dejó su conocimiento por seguir al Señor Jesucristo. Él predicó el amor de Dios a todo. Nunca dijo, odies a nadie por más que te haga daño. Él dijo, ama como el Señor les amó, a pesar de que eres un terrible pecador. Así también ama a los demás sin excepción. La conclusión de todo lo que hemos leído es lo siguiente. Nadie es justo. Romanos 8, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Delante de Dios, todos somos pecadores y merecemos la condenación eterna. Es un gran punto. Esa es una gran verdad. Nadie es justo. Todos somos pecadores delante de Dios.
y merecemos la condenación eterna. Segundo punto, la justicia de Dios no se alcanza por obras, ni se mide según estándares morales. La justicia de Dios no se alcanza, solamente la alcanzamos por creer en nuestro Señor Jesucristo. Tercer punto, solo Dios puede justificar al hombre, porque el estándar de la justicia de Dios está por sobre todos los estándares humanos. No se puede medir conforme al estándar de los hombres. Cuarto punto, la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo que tú no te mereces. Es un regalo que yo no me merezco. Solo que el Señor, en su infinita misericordia, nos dice: te ofrezco la salvación. A pesar de que eres malo, te ofrezco. La recibes, la deseas, ahí la tienes. Y quinto punto, hay condenación eterna para los que no creen en la obra redentora del Señor Jesucristo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa es la chocante palabra del Señor. En la palabra del Señor no vas a encontrar frases de superación, motivación, frases de superación personal. Al contrario, vas a encontrar látigos del Señor por lo pecadores que somos, por lo pecador que eres. No esperes a llegar al juicio del Señor para que seas juzgado por tus obras. Acógete a la gracia que tienes, que es gratis, porque el Señor nos lo ofrece. Porque si tú sigues rehusando a la gracia del Señor, serás lanzado al lago de fuego, donde serán lanzados Satanás y sus ángeles, a ese infierno que muchos lo niegan, pero que todos sabemos que existe. El hecho de que tú no creas o de que tú digas no creo, no va a desaparecer el infierno. El infierno existe y el infierno es para los que no se arrepienten, para los que no creen en el Señor Jesucristo y para los que no se convierten enteramente. No hay palabra más clara, creo yo, que la que está escrita en las Sagradas Escrituras para encontrar la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y en todo lo que Él dice en su santa palabra. No la vas a encontrar en tu iglesia, no la vas a encontrar en tu sociedad, en internet, en tus publicaciones, no la vas a encontrar en ningún lugar, solo en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Acógete a Él mientras puedas ser hallado, porque ojo, la gracia del Señor un día va a desaparecer y por más que quieras, no la vas a hallar. Por más que quieras arrepentirte, no la vas a hallar. El arrepentimiento es ahora, cuando hay tiempo. Después ya no se podrá. Deja tus pecados, deja tu vida mundana, deja tus metas que te alejan del Señor. Deja tu vida de inmundicia, tu vida de adulterio, de lascivia, de concupiscencia, de odio, de contienda, de lujuria, de envidia. Deja todo eso si quieres seguir al Señor. No hay ninguna justificación, ninguna excusa que le digas al Señor
que por esto o por aquello hiciste esto. Ninguna. Bien, nada te va a salvar del justo juicio del Señor. Gracias nuevamente a todos. Si por mí fuera, podríamos hablar aún más tiempo, pero entiendo que algunos tienen muchas cosas, creo, que hacer que les impide seguir escuchando la palabra del Señor. Y hay algunos que quieren seguir escuchando, pero no pueden porque verdaderamente se les entiende. Pero pobre de aquellos, porque dice el Señor, ay de aquellos. En castellano es pobre de aquellos que no aceptan al Señor Jesucristo. Sigue leyendo tu Biblia si lo vienes haciendo. Y si no lo has hecho, comienza. Nunca es tarde para comenzar, dice un dicho popular. También en el Evangelio se puede aplicar. Nunca es tarde para entregar tu vida al Señor. Pero ese nunca es tarde, no lo postergues, sino que tiene que ser hoy. Bien. Vamos a orar para despedirnos de este culto. Que el Señor nos cuide y nos pueda volver a reunirnos en el segundo culto dominical. Bien. Inclinados sus rostros, abran su corazón al Señor y diríjanse a Él en oración. Bien. Oremos. Padre Santo, bendito Señor. Gracias, Señor, le damos por todas las cosas que usted nos ofrece, Padre, nos da. Gracias por no pagarnos conforme a lo que nosotros nos merecemos, sino que usted nos da su misericordia, su benignidad, su amor, Padre, todos los días para poder seguir su camino. Somos malos, ciertamente, y en gran manera somos unos viles y terribles pecadores, que nos negamos a seguir su palabra fielmente, sino que solamente le seguimos conforme a algunos puntos que a mí me agradan, pero no enteramente. Usted me dice que no debo de robar, pero sin embargo, yo busco una justificación para decir que mi ladronería es justa. Usted me dice que no debo de odiar, pero yo siempre busco excusa para justificar mi odio hacia los demás. Usted me dice que siga fielmente al Señor, pero sin embargo me acojo a la ley en lugar de acogerme a la gracia. Señor, perdónenos por todo lo malo que hacemos. Somos terribles pecadores que no entendemos su palabra, Señor, porque ciertamente podemos pasar una eternidad con usted en su reino y aún así no vamos a entender la grandeza de su santo evangelio, nuestro Señor Jesucristo, por lo cual 5, 10, 20 o 50 años es insuficiente para poder entender su evangelio. Gracias, Señor, por su misericordia. Gracias por su benignidad, por su generosidad, por su amor hacia nosotros, que tanto fue que envió a su único Hijo para morir por mí, por mi familia y por todo el mundo, para que un día, creyendo en Él, podamos ser salvos y poder hacer lo que Él nos manda, porque ciertamente Él no nos lo pide. Nuestro Señor Jesucristo nos manda a portarse conforme Él quiere. Somos terribles pecadores, Padre, que siempre nos justificamos en nuestras obras, sabiendo aún que usted no juzga conforme a nuestras obras, porque nuestras obras son terribles. Usted, Padre, es quien nos ha dejado en su palabra qué es lo que debemos de hacer y por qué palabras, por qué cosas, por qué hechos usted nos va a juzgar. Nos va a juzgar por no creer, por no haber querido creer en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de pecados. Señor, somos tan pecadores
que nos gozamos en nuestros pecados, a pesar de que le conocemos. No solamente cometemos los pecados, sino que muchas veces nos gloriamos. Por eso es muchas veces muy difícil entender su grande misericordia. Tan misericordioso es usted, Padre. Tan bueno es usted, Padre, que me permite seguir viviendo a pesar de lo malo que soy. A pesar de que su palabra es fiel y nos dice que le obedezcamos al 100%, pero muchas veces le obedecemos al 50%, al 70% o al 99%, cuando usted nos pide que le obedezcamos al 100%. Gracias, Señor. Este pecado, estos pecados de los hombres, en lo cual nos tiene encerrados y a no creer en su Hijo nuestro Señor Jesucristo, porque muchos se sienten y nos sentimos tan bien en nuestras obras que pensamos que no necesitamos el arrepentimiento, cuando realmente necesitamos grandemente el arrepentimiento para perdón de nuestros pecados en nuestro Señor Jesucristo. Por favor, Padre, moldee nuestros corazones conforme a usted lo desea. No permita que nos apartemos por los afanes de este mundo, por las cosas que nos ofrece este mundo. Por favor, aparte de nosotros toda tentación, aparte de nosotros toda vanagloria, todo odio, todo rencor, para poder llegar a ser como usted quiere, justos, amorosos, misericordiosos, amables, hacedores de bondad, no hacedores de maldad como somos. Señor, no podemos entender cuán maravilloso es su misericordia, a menos que nos veamos en un espejo y podamos ver cuán terribles somos, hasta sentir asco de nosotros mismos por los pecados que cometemos sabiendo que usted los aborrece. El pecado nos tiene tan alejados de usted, Padre, que solamente su gracia nos puede librar de esto. Padre, siga por favor dando tiempo a las personas que aún no quieren arrepentirse por tal o cual cosa. Por favor, bríndeles más tiempo para que se puedan arrepentir y que la muerte no les sorprenda sin el arrepentimiento que es en nuestro Señor Jesucristo. Quítenos esta vergüenza que a veces sentimos de predicar su evangelio por miedo a que nos puedan vencer, a que nos puedan ganar o que nos puedan criticar. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, es su poder, Padre, para salvación a todo aquel que cree, a los judíos, a los griegos, a los publicanos, a los pecadores, a los gentiles, a todos, Señor, porque en su evangelio su poder se revela para todos por medio de la fe y para fe, como dice su palabra, mas el justo por la fe vivirá y no por sus obras. Gracias, Señor bendito. Todo lo que sea mencionado en esta mañana sea conforme a su voluntad, nada conforme a la nuestra. Y que esto nos sirva para poder aprender más y más, Padre, cuánto nos hace falta su verdadero evangelio. Gracias, Señor bendito. Le pedimos que nos despida de este momento, pero no de su presencia en todo momento y lugar. Cuide por favor a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos y a mis hermanos en la fe. Que su misericordia, su bondad y su benignidad nunca nos falte, Señor. Gracias le damos todo esto en el nombre bendito y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.